ocurre, chicos? La anterior clase hablamos de infecciones urinarias. Y dijimos que las infecciones urinarias es importante saberlas porque es una de las causas, de las principales causas, que si no se hace un buen tratamiento puede llevar a cicatrices renales y producir una insuficiencia renal. Si hablamos de glomerulonefritis, ¿el riñón cómo está conformado? ¿Qué partes tiene el riñón? Tiene una corteza y una médula, doctora. A ver, un poquito más fuerte, amigo, no te escuché bien. Le digo que tiene una corteza y una médula, doctora. Tiene una corteza y una médula. Muy bien. ¿Qué habrá en la médula? Es la parte funcional donde están los glomérulos y capilares. Están los glomérulos y los glomérulos tienen la nefrona, el túbulo proximal, el túbulo distal. Así es, ¿no? Anatómicamente hablando. Entonces, si la médula tiene glomérulos, ¿qué será una glomerulonefritis? Inflamación de los glomérulos, doctora. Una inflamación de los glomérulos, así mismo. ¿Y por qué estará producida una inflamación de los glomérulos o la glomerulonefritis? ¿Cuál será la causa para que se inflamen los glomérulos? Infecciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? La respuesta es adecuada, te diré. Bacterias, doctora. ¿Qué bacteria? Streptococcus. El estreptococo. Cuando hablábamos un poco de las estreptococias, ¿no es cierto? Hablamos un poco del estreptococo del grupo A, que está en las amígdalas, pero también hablamos un poco de que hay estreptococos que tienen cepas nefritogénicas, así se llama, ¿no? O sea, los estreptococos del grupo A también pueden producir lesión a nivel renal. Lo mismo que el estreptococo que produce impétigo. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos nosotros pacientes en los que sospechamos de que hay una glomerulitis o una inflamación del glomérulo. Hay antecedente de que el paciente tuvo una infección en la garganta, por lo menos 14 a 21 días atrás, o un impétigo. Entonces, esta sería la causa del problema que tiene el pequeño. Pero ¿cuáles serán las características o cómo nosotros sospecharemos de que un niño tenga una glomerulonefritis? ¿Cómo sospecharemos de, o qué síntomas o qué signos tendría que tener el paciente para que nosotros pensemos de que el paciente tiene una glomerulonefritis? ¿Qué se les ocurre? Síndrome nefrítico. Bueno, pueden haber síndromes nefríticos y síndromes nefróticos también, ¿verdad? Pero en este caso en especial estamos hablando de una glomerulonefritis, que bueno, podríamos estar hablando de un síndrome nefrítico. Pero ¿cuáles serían, o cuál sería la clínica de un síndrome nefrítico? ¿Qué manifestaciones clínicas? Proteinuria, hematuria. ¿Cuál sospechamos una glomerulonefritis o síndrome nefrítico? Hematuria, oliguria, hipertensión. Proteinuria, doctora. ¿Ya? Puede haber proteinuria, no a un rango nefrótico, pero puede haber, muy bien. ¿Y qué más?
¿cuál sería la característica, además de una oliguria, hematuria, proteinuria, que es la triada, que también puede haber en un síndrome nefrótico? Pero ¿qué más tendría entre los signos vitales? Hipertensión. Hipertensión. Hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros tenemos un chico que viene por oliguria, generalmente las mamás vienen y dicen, está orinando con sangre. Pues esa es una hematuria. Ya cuando hay hematuria, lo que nosotros pensamos es que lo que está dañado es el glomérulo, porque el glomérulo renal es como, es un filtro en realidad, y no va a dejar pasar proteínas grandes, y los glóbulos rojos son grandes. Entonces, no tendría por qué dejar pasar glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando nos dicen que hay hematuria, ya para nosotros es algo que algo está pasando con ese riñón que está dejando pasar glóbulos rojos. Y obviamente cuando les medimos la presión arterial a los chicos, van a tener presión alta o hipertensión arterial, que obviamente va a depender de la edad para ver los valores y los percentilos para nosotros determinar si está o no está con presión alta. Pero cuando tenemos un chico que viene por hematuria, que viene por oliguria, y en esa sospecha de que el paciente tiene un atrás, entonces ya casi se está confirmando. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros con este paciente que tiene hematuria, presión alta, tiene oliguria? ¿Cómo podríamos hacer nosotros? Confirmaríamos nuestro diagnóstico. Porque la sospecha ya la tenemos. ¿Cómo lo confirmamos? ¿Qué tendríamos que nosotros solicitar? Un cultivo, doctora. ¿Un qué? Un cultivo. Pero en el cultivo, ¿qué vamos a encontrar en el cultivo, amigo? Porque estamos hablando de que la glomerulonefritis es un proceso inflamatorio del glomérulo renal. Sí, producido, sí, por los antígenos, si quieres, del estreptococo beta hemolítico. Doctora, con el antecedente y la historia clínica, todo eso ya no tendríamos que confirmar ya. O sea, con el antecedente ya. Sí, porque igual ya tiene examen general de orina. ¿Qué bandido eres, compañero? Clínicamente sí es una glomerulonefritis por todo lo anterior que hemos expuesto, pero necesitamos confirmar nuestro diagnóstico. ¿Cómo ustedes sabrían que definitivamente este chico tiene hematuria? Con el examen de orina, general de orina. General de orina. Ah, sí. Sí, el examen general de orina de... Doctora, no se le escucha. Se está entrecortando mucho. va a decir si está eliminándose o no proteínas. Además de un examen general de orina que nos va a ayudar, también hay otras maneras o hay otro método diagnóstico para confirmar nuestra glomerulonefritis. ¿Qué se les ocurre? Cuando ustedes sospechan de una masa, cuando ustedes no sospechan, cuando ustedes tienen una masa tumoral, un tumor, para saber si es benigno o es maligno, ¿qué hacen? ¿Qué solicitan? Sí, doctora. La biopsia.
Biopsia, biopsia. Entonces, para hacer diagnóstico o confirmar diagnóstico, también podemos hacer una biopsia. Pero muchos papás no están de acuerdo con una biopsia. Para hacer una biopsia del riñoncito, sus hijitos, sus riñoncitos. Cuando es necesario se llega a hacer una biopsia. Pero lo cierto es que con la clínica del paciente, signos y síntomas, podemos hacer el diagnóstico y solicitando un examen general de orina, podemos ver definitivamente que el chico tiene una hematuria, tiene una proteinuria, ¿no? Y obviamente la oliguria que la mamá nos menciona, ella nos va a decir la mamá nos va a decir, entonces esa es una oliguria. ¿Y qué manifestaciones, qué signos tendrá el niño? Además de ser hipertenso. Fiebre. Puede que sí, puede que no. ¿Alguna otra cosa? Dolor a nivel lumbar. Escalofríos. Dolor a nivel lumbar, ¿será? ¿Tendrá más o no? Doctora, no se Doctora, escucha. se Se escucha entrecortado. está entrecortando. Muy entrecortado. Es una... No se entiende. Doctora, no se le está escuchando nada. Nada, nada, nada. ¿Me pueden oír? ¿Nada? A ver, voy a ponerme, chicos, denme un segundo. ¿Me pueden oír? Hola. Ahora sí, Sí. doctora. ¿Algo o se escucha bien? Se escucha, doctora. Menos mal. Bien, les decía, y el paciente no podría tener edemas. Doctora, se sigue entrecortando, al menos para mí. Sí, está durísimo, está cortando demasiado. Ahorita. ¿Por qué no? Tiene hipertensión, tiene oliguria.
Me vuelvo para ver, chicos. Iván. Hola. Chicos, ¿me pueden oír? Ahora sí, doctora. Ya, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Para darles la clase de la glomerulonefritis, porque ya hemos hecho un introductorio y ya más o menos tenemos la idea. Entonces, enseguida voy a compartirles la pantalla y vamos a hablar del síndrome nefrítico. Chicos, les debo 2 clases. ¿Cuándo las podemos reponer? ¿Aló? Doctora, podría ser miércoles porque ya no vamos más a avanzar en la materia de administración. ¿Mañana puede ser la clase de reposición? ¿A qué hora pueden? ¿En la mañana? Sí, doctora, también. Sí, también se podría. ¿Sí? ¿Se puede? Puede ser de 9 de la mañana a 11. Sí, doctora. ¿Están de acuerdo todos, chicos? Si están de acuerdo todos, mañana. Me avisan al final de la clase. ¿Sí me pueden oír? Sí, doctora, se escucha. Muy bien. Antes de que se entrecorte el pinche internet. Entonces vamos a hablar estamos hablando ya de lo que es la glomerulonefritis. Ya sus compañeros les dijeron ya uno de sus compañeros que todo lo que es itis, ustedes saben que es inflamación, ¿no? En este caso es una inflamación del glomérulo. La glomerulonefritis es una enfermedad del riñón renal donde agentes infecciosos de la vía respiratoria, habíamos hablado de las amigdalitis o infecciones de la piel como el impétigo, van a desencadenar en forma aguda ciertos mecanismos inmunológicos que van a producir inflamación y proliferación a nivel del glomérulo renal. ¿Ya? El cuadro clínico se caracteriza, o sea, si se dan cuenta, son ciertos componentes antigénicos, sobre todo del estreptococo beta hemolítico del grupo A, los estreptococos, que van a producir o van a desencadenar mecanismos inmunológicos. Es como una reacción inmune en todo caso, que va a producir una inflamación y una proliferación a nivel del glomérulo renal. El cuadro clínico se caracteriza porque ya lo habíamos dicho anteriormente, porque el paciente va a presentar hematuria, que es la presencia de sangre en orina, va a presentar oliguria, muy poca orina, tiene proteinuria, por lo tanto nuestro paciente va a tener edemas, ya, tiene hipertensión arterial y además va a haber retención nitrogenada. Bueno, la etiología, hemos hablado que el más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay otras bacterias, hay otros virus, hay otros parásitos que también pueden desencadenar este proceso inmunológico y van a producir también glomerulonefritis, pero en este caso estamos hablando del estreptococo hemolítico del grupo A. Entonces, el estreptococo tiene enzimas tóxicas que tienen varias partes, ¿no? Y estas
hay varios serotipos. Determinados serotipos van a producir impétigo, van a producir faringitis. Entonces, a este es el estreptococo en sí, que ciertos componentes nos van a producir la reacción inmune y de esta manera el proceso inflamatorio y proliferación a nivel del glomérulo renal. Entonces, esto se produce porque hay inmunocomplejos nefritogénicos. Entonces, les dije que pues hay cepas nefritogénicas también del estreptococo beta hemolítico. Se producen inmunocomplejos y van a depositarse a nivel del glomérulo renal. Esto se activa la reacción antígeno-anticuerpo que llega a la membrana basal glomerular. Estos productos antigénicos que son derivados del estreptococo, como que son el simógeno y el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, activan el complemento sin necesidad de unirse a un anticuerpo en realidad, y esto va a producir anticuerpos antiinmunoglobulina G, en la que va a haber una destrucción de la capa ácido salicílico por una neuraminidasa del estreptococo que va a convertirse en autoantigénico. O sea, es una reacción antígeno-anticuerpo que va a llevar a una inflamación y obviamente a una reacción antígeno-anticuerpo que es inmune, y esto produce pues un daño a nivel del glomérulo renal, ¿no? Entonces, se activan vías alternas del complemento, la vía lecitina. Esta produce tromboxanas y factor de activador de plaquetas. Hay una infiltración celular de los linfocitos CD4, producción de citocinas y de radicales libres. Entonces, se infiltra la membrana basal glomerular, por lo tanto, se reduce la superficie glomerular y el flujo sanguíneo renal, por lo tanto, va a disminuir la tasa de filtración, y esta es la razón de por qué nuestros pacientes con glomerulonefritis van a presentar oliguria, ¿ya? La oliguria aumenta, obviamente, la reabsorción de agua y sal a nivel del túbulo distal, porque si hay oliguria, entonces, ¿qué piensa el cerebro? El cerebro piensa que algo está pasando, que no hay buen flujo sanguíneo, por lo tanto seguramente nos falta volumen. ¿Y qué hace? Retener agua y retener sal. Al retener agua y sal, ¿qué va a pasar? Que va a haber una expansión del volumen intravascular. Esto lleva a una hipertensión y a edemas, ¿no? Los niveles de renina-angiotensina pueden estar normales o bajos, y hay elevación de la endotelina péptido atrial natriurético en realidad. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión arterial en una glomerulonefritis es porque hay oliguria, y al haber oliguria, esta oliguria es porque la membrana basal glomerular va a reducir su superficie porque va a estar lleno de antígenos, complementos. Entonces se reduce la tasa de filtración, hay oliguria, y el cerebro en el afán de compensar esta oliguria, que hace retener agua y sal. Al retener agua y sal aumenta la volemia, y al aumentar la volemia hay hipertensión arterial y hay edemas. Eso en relación a la fisiopatología de la glomerulonefritis. La histopatología típica de la glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa exudativa lo vemos en una biopsia renal. Por eso les decía, ustedes solicitan un examen general de orina, y en el examen general de orina vamos a ver que el paciente pues puede tener o está con hematuria, vamos a ver de que hay eliminación de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, nos ayuda, pero el que nos va a dar y confirmar el diagnóstico, obviamente, es una biopsia renal. Esta lesión va a afectar a todos los glomérulos por igual. El glomérulo está aumentado de tamaño por proliferación de células mesangiales y endoteliales. Se obliteran los capilares, hay hipercelularidad, que está relacionado con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Su proliferación extracelular con lesiones crescénticas se va a ver en un 10% de los pacientes, y obviamente el pronóstico es menos favorable. Los estudios de inmunofluorescencia nos va a marcar los depósitos de la inmunoglobulina G, del complemento C3 y el C1. Entonces, incluso cuando nosotros solicitamos un hemograma completo con proteína C reactiva, también podríamos determinar el complemento, ¿no? El C3 y el C1, para ver qué valores tiene. Y la microscopía electrónica se observa los depósitos inmunes subepiteliales o las jivas en las paredes de los capilares del riñón. Ahora, para hacer el diagnóstico, obviamente,
cuando viene nuestro paciente con el antecedente, les había dicho de que hay un periodo de latencia, o sea, el antecedente de las infecciones en las amígdalas o en la piel pueden ser 10 días antes de presentar la glomerulonefritis, 10 a 14 días para la faringitis y más o menos 21 días para el impétigo. ¿Qué significa? Que el chico tiene antecedente de un impétigo de hace 3 semanas o de una faringitis hace 10 o 14 días, ¿no? Obviamente el paciente tiene oliguria. ¿Cuándo decimos oliguria? ¿No? Entonces no es que venga la mamá y nos diga, orina poquitito. Bueno, hay que creerle obviamente lo que nos diga la mamá o el papá o la persona que cuida al niño. Más sin embargo, nosotros como médicos debemos de decir o determinar cuándo se dice oliguria. Y oliguria, decimos oliguria cuando los pacientes tienen una diuresis horaria de 1 cc kilo hora. ¿Cómo determinamos esto? Para saber cuánto de diuresis tiene un pequeñito, para decir si tiene o no tiene oliguria, lo que tenemos que hacer es que se mida la orina. Por ejemplo, se puede medir en 12 horas. ¿Cuánto ha orinado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche? ¿Quién les dice que el paciente ha orinado, por ejemplo, ha orinado 100 cc, 100 ml en 12 horas? Esos 100 ml hay que dividir entre las horas. Entonces, si dividimos 100 entre 12 horas, nos da 8.3. ¿Y qué les digo? Tenemos un paciente que tiene 5 años y pesa 18 kilos. Entonces, este resultado dividimos entre el peso del paciente, que es 18, y tiene una diuresis horaria de 0,46 kilo hora. Significa que nuestro paciente definitivamente está oligúrico o está en oliguria. ¿Sí? Entonces, es importante saber cuándo decimos oliguria. Y en pediatría decimos oliguria cuando la diuresis es menor o igual a 1 cc kilo hora. Nuestros pacientes tienen hipertensión arterial, nuestros pacientes van a tener edema, que puede ser facial, pretibial. Alguna vez puede estar en anasarca cuando se asocia a una proteinuria masiva, ya porque además había un aporte alto de sodio. Puede haber una congestión circulatoria porque no se olviden que aumenta la volemia. Nuestros pacientes presentan hematuria en un 25 o un 33%, hay proteinuria y obviamente una anemia dilucional, o sea, como está aumentado el intravascular porque el riñón está reteniendo sal y agua, si le hacemos un hemograma, seguro la hemoglobina y el hematocrito van a estar bajos, pero no porque nuestro paciente sea anémico, sino porque está hemodiluido. Las hipertensiones arteriales que presentan nuestros pacientes con glomerulonefritis en el 60 al 80% pueden ser leve a severas. Y esto va a depender de la expansión de volumen, de factores neurogénicos, de factores hormonales que van a generar vasoespasmo. ¿Qué nos puede provocar que un paciente tenga una hipertensión arterial que está cursando con una glomerulonefritis? Nos puede llevar a una encefalopatía hipertensiva, el paciente puede tener cefalea somnolencia, datos de afasia, puede haber fosfenos, vómito e incluso convulsiones. La congestión circulatoria, si estamos hablando de que aumenta la volemia, se va a observar en el 20% de los pacientes con glomerulonefritis. Nuestros pacientes van a tener tos, van a tener ortopnea y van a tener disnea. No toleran estar en decúbito dorsal, tienen que estar semisentados para poder respirar bien y a pesar de ello van a tener disnea. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes nos van a hacer un edema agudo de pulmón. Nos pueden hacer además nos pueden hacer una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nuestros pacientes pueden tener, en el 20% de los casos, pueden tener ingurgitación yugular, una hepatomegalia, ritmo de galope, podemos auscultar soplos, en los pulmones podemos encontrar estertores porque estamos hablando de un edema agudo de pulmón, ¿ya? Y si le sacamos una radiografía, seguro vamos a ver una imagen típica de un edema agudo de pulmón con una cardiomegalia porque estamos hablando de que hay un aumento de la volemia, porque hay retención de líquidos y de sodio. Nuestras glomerulonefritis debemos de hacer diagnósticos diferenciales, con otras enfermedades que producen alteración de las pruebas funcionales renales y que también pueden llegar a tener hematuria, que también pueden llegar a tener hipertensión arterial.
ya, y que también pueden tener datos de insuficiencia cardíaca y de edema agudo de pulmón, ¿sí? Y entre estos tenemos varios, como esta clase es de una glomerulonefritis postestreptocócica, ya, también pueden haber otros tipos de glomerulonefritis, las membranoproliferativas, ¿no es cierto? También nefritis hereditarias, las endocarditis infecciosas, lupus, síndrome de Heno-Schönlein, síndrome hemolítico, las nefritis por Shunt, las nefropatías IgA. Entonces, son las otras enfermedades en las que nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial de nuestro paciente con glomerulonefritis. Nosotros cuando vemos un chico que tiene hipertensión arterial, tiene oliguria, tiene hematuria, tiene edemas, tiene proteinuria, entonces necesitamos ver qué está pasando con nuestro paciente, que puede ser una glomerulonefritis, más si hay un antecedente de que tiene una infección en la garganta o una infección en la piel, más sin embargo, también tendríamos que descartar estas otras patologías. Ahora, estas son las causas en realidad de hematuria glomerular. Y estas otras enfermedades son causas de hematuria no glomerular. Por ejemplo, las infecciones urinarias, cuando tenemos una pielonefritis, es una infección urinaria alta, ya, pero no es que esté mal el glomérulo. Entonces tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con una ITU, con un trauma renal, con cistitis virales, con discrasias sanguíneas, con litiasis y también con neoplasias. ¿Qué debemos solicitar en todo paciente que nosotros sospechamos que tiene una glomerulonefritis? Tenemos que solicitar un examen general de orina, tenemos que solicitar pruebas de función renal porque dijimos que hay un aumento de los productos nitrogenados, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo está ese riñoncito, cómo está la urea, cómo está el nitrógeno ureico, cómo está la creatinina. Es importante solicitar pruebas inmunológicas, las antiestreptolicinas y el complemento sérico para ver que definitivamente nuestra glomerulonefritis sea postestreptocócica. ¿Ya? Obviamente hay que hacerle un hemograma con una proteína C reactiva. Debemos solicitar, uno de sus compañeros quería un urocultivo. En realidad lo que necesitamos solicitar son cultivos de faringe y de la piel para rescatar, obviamente estamos pensando que este chico tiene una reacción inmunológica de antígeno-anticuerpo por estreptococo, entonces hay que rescatar el germen, pero el germen no lo vamos a rescatar en un examen de orina. Lo rescatamos de la faringe o de la piel. Y obviamente hay que solicitar una radiografía de tórax porque hemos visto que en el 20% de los pacientes hacen congestión circulatoria, es decir, una insuficiencia cardíaca con un edema agudo de pulmón. También podemos hacer otros exámenes. Uno de sus compañeros decía, pero ya tenemos el diagnóstico. Y clínicamente sí, pero debemos de confirmar el diagnóstico. Y los anteriores que hemos mencionado, hemograma, cuantificación de los anticuerpos, las antiestreptolicinas y el complemento C3, el hemograma, el PCR, sacar una radiografía de tórax, es lo básico que uno debe solicitar en todo paciente que presenta glomerulonefritis. Pero también podemos hacer otros exámenes. Podemos pedir una determinación cuantitativa de proteinuria, inmunoglobulinas circulantes, depuración de creatinina, los electrolitos, porque no se olviden que este paciente está hemodiluido, está reteniendo sal y agua. Hay que pedir proteínas totales, está hemodiluido, seguro vamos a tener hipoalbuminemia y si tenemos hipoalbuminemia, más edema. Hay que pedir una ecografía renal, anticuerpos antinucleares, una biopsia renal. Es importante pedir un perfil lipídico, un estado ácido-base sería bueno. Y obviamente hay que hacer una fracción de excreción de sodio, ¿sí? Entonces, debemos de solicitar todos estos exámenes que he mencionado anteriormente cuando el curso clínico es atípico. Hay una ausencia de infección previa, o sea, no se ha enfermado de la garganta, doctor, no tuvo ninguna infección en la piel, no le han salido sarnas, no le han salido carachas, no tenía nada en la piel, mi hijo, totalmente sano, se ha empezado a hinchar, está orinando con sangre. Entonces, ese puede ser el motivo de consulta, por ejemplo. Si tenemos un chico que no hay antecedentes de infecciones de la piel o de la garganta, entonces hay que solicitar todos estos otros exámenes para determinar definitivamente si es una glomerulonefritis, porque también puede ser un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Entonces, debemos de solicitar esos otros exámenes. ¿Y cuál es el tratamiento de la glomerulonefritis? Y el tratamiento de la glomerulonefritis, en realidad,
es sintomático. ¿Qué significa? El chico tiene hipertensión arterial, necesitamos bajarle la presión alta, ¿no? Y hay que ayudar, seguramente vamos a restringir lo que son líquidos, lo que es sal, porque nuestro paciente está haciendo una hipervolemia. La idea es evitar que el paciente se nos complique, porque está haciendo una insuficiencia cardíaca, porque está haciendo un edema agudo de pulmón. Debemos hospitalizar a nuestros pacientes porque no todos los pacientes se hospitalizan. Hay chicos que con un tratamiento en casa, con reposo, dieta sin sal y diuréticos van bien. Pero si nuestro paciente presenta edemas, nuestro paciente su presión alta es importante, tiene retención nitrogenada, tiene alteración de pruebas funcionales renales y hay un trastorno electrolítico, es un paciente que se debe hospitalizar. Este paciente no puede ir a casa. ¿Cómo los manejamos? Les pedimos reposo en cama, ¿ya? Les damos medidas dietéticas, restringimos el sodio a 1/3, porque lo ideal es darle sin sal, pero nadie come sin sal, ¿no? Entonces hay que reducir el sodio, hay que restringir los líquidos a 400 cc por metro cuadrado día. Cuando nosotros indicamos líquidos a los pacientes pediátricos, lo hacemos de acuerdo al requerimiento basal de nuestros pacientes, obviamente dependiendo de la patología. Cuando tenemos chicos que tienen neumonía y dificultad para respirar, obviamente este chico, si tiene dificultad para respirar, no va a poder comer porque se va a atorar, se va a broncoaspirar, va a vomitar y se va a broncoaspirar. Entonces son chicos en los que les damos un requerimiento basal de líquidos, pero les damos al 70% de su requerimiento. Por ejemplo, hay una manera de calcular el requerimiento basal de los chicos y esa manera de calcular es la forma o la fórmula de Holiday-Segar. Holiday-Segar nos indica que por los 10 primeros kilos del paciente hay que darle líquidos a 100 cc por kilo. Por ejemplo, si el paciente pesa 9 kilos, le tocará 900 cc en 24 horas, porque es 100 ml o 100 cc por cada kilo del paciente. Y si pesa 9 kilos, hay que pasarle 900 cc en 24 horas. Si el chico tiene un problema respiratorio, 900 cc llegarían a ser el 100%. El 70% llegaría a ser como 620, 630 cc. Entonces restringimos líquidos. Y en el caso de que nuestro paciente tenga una glomerulonefritis, hay que restringirle líquidos y vamos a restringir a 400 cc por metro cuadrado día. Entonces, hay fórmulas para saber la superficie corporal de nuestros pacientes y de acuerdo a la superficie corporal debemos de darle solo 400 cc por cada metro cuadrado, porque el requerimiento basal en realidad es de 1500 cc por cada metro cuadrado. Imagínense a cuánto se restringe, a las 2/3, en realidad a 1/3 de lo que requeriría un paciente para disminuir la hipervolemia que tiene nuestro paciente. Y obviamente hay que disminuir alimentos ricos en potasio y en fosfato porque nuestros pacientes están entrando en un daño renal. Entre los antihipertensivos tenemos varios. Podemos usar la furosemida, que ustedes saben que es un diurético de asa. Podemos usar hidralazina, nifedipino, diazóxido, nitropruseato de sodio y también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero obviamente dependerá del grado de la severidad de la hipertensión que presenten nuestros pacientes. ¿Va a recibir antibióticos? Sí, porque sabemos que el germen, el que produjo la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción autoinmune es un estreptococo y ¿qué mata al estreptococo? La penicilina, ¿no? Y si fuera alérgico a la penicilina, ¿qué tendríamos que usar? Hola. Macrólidos, doctora. Macrólidos. Muy bien. Eso en relación a lo que es la glomerulonefritis, que no es complicado, pero que hay que sospecharlo cuando nuestros pacientitos vienen. Cuando vemos un paciente en realidad con edematizado, pensamos o es corazón o es riñón. Y si está internado, nos hemos pasado con aguas. ¿No es cierto? Eso también nos puede pasar. Pero cuando tenemos un chico que tiene edemas y que tuvo una infección en la garganta y tiene hematuria, seguro es riñón. Entonces hay que descartar de que sea
una glomerulonefritis. Si tienen alguna pregunta, chicos, vamos a pasar a ver síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la glomerulonefritis o el síndrome nefrótico y ahora vamos a hablar de lo que es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico también es un problema o una enfermedad del riñón que se caracteriza porque hay una pérdida masiva de proteínas por la orina. ¿Ya? Entonces, se pierde proteínas por la orina, por lo tanto, si solicitamos proteínas en sangre, va a estar baja, tienen una hipoproteinemia. Y obviamente los pacientes tienen edemas, se edematizan y hay una alteración de los lípidos, hay una hiperlipidemia. Se puede acompañar el síndrome nefrótico también con hematuria, también con hipertensión, también con retención nitrogenada. Se puede acompañar. Por lo tanto, el síndrome nefrítico y el nefrótico se parecen, porque el nefrítico también va con edemas, ¿no? Obviamente que la característica del nefrótico es definitivamente los edemas. Los síndromes nefróticos se dividen en un síndrome nefrótico primario, ¿ya? En un síndrome nefrótico secundario, enfermedades sistémicas o toxicidad con compromiso renal. Y también síndrome nefrótico congénito. O sea, ¿puede un chico nacer con síndrome nefrótico? Sí, puede. Bueno, en la fisiopatología tiene un mecanismo inmunológico, ¿ya? Tiene un defecto de inmunidad celular con clonación de los linfocitos T supresores. Estos producen mediadores químicos, la linfoquina, que aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular. En el síndrome nefrítico hay una reacción antígeno-anticuerpo. Hay un agente externo que va a producir una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Y que produce una proliferación glomerular y disminuye la superficie glomerular en realidad y por lo tanto no hay una buena reabsorción, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en una glomerulonefritis. En el caso de un síndrome nefrótico, hay un defecto en la inmunidad celular del organismo. Entonces hay mediadores químicos, linfoquinas, y esto va a aumentar la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Entonces, como es como una red, como una coladera, es como que hay aumento en los espacios del espacio del glomérulo y esto va a dejar atravesar las moléculas grandes. Entonces, hay cambios en la carga aniónica de la capa heparansulfato de la membrana basal glomerular que va a dejar pasar las moléculas de carga negativa como la albúmina a través de sus poros. Hay una pérdida del ácido ciálico glomerular manifestada histológicamente por una fusión de los podocitos de la capa epitelial de la membrana basal. Por eso cuando tenemos glomerulonefritis atípicas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con este curso clínico atípico? Debemos de realizar otros exámenes, incluyendo una biopsia renal. Entonces, en la biopsia renal, ahí no hay donde escaparse. O es un nefrítico o es un nefrótico, ¿sí? Entonces, como hay un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, hay una albuminuria masiva, se disminuye la presión oncótica plasmática, hay una extravasación del intracelular al extracelular de agua y sodio y se produce edema. En el caso del síndrome nefrítico hay un aumento de la volemia, ¿no es cierto? Este escape de líquido del intravascular induce secreción de la aldosterona, hay mayor reabsorción de sodio y agua, porque obviamente si se escapa el líquido del intravascular al intersticial, obviamente va a bajar la volemia y al bajar la volemia se produce renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y se reabsorbe sodio y agua.
Hay una pérdida urinaria de proteínas, hay un aumento del catabolismo proteico a nivel tubular que excede la capacidad hepática de sintetizar albumina y por lo tanto tenemos una hipoalbuminemia. Entonces, además de eliminarse la albúmina como tal, también hay otros componentes de nuestro organismo que también son proteínas, como por ejemplo la inmunoglobulina G. Estamos hablando de la IgG. Estamos hablando de la globulina ligada a la tirosina, de la antitrombina 3, de la vitamina D, de la transferrina y del factor B de complemento. Por lo tanto, si nuestra inmunidad está disminuida, más la vitamina D, más la transferrina y la antitrombina 3, nuestros pacientes que van a presentar tienen riesgo de tener infecciones, tienen riesgo de hacer trombosis porque la antitrombina 3 se está eliminando vitamina D, por lo tanto hay hipocalcemias y obviamente si está disminuida lo que es la transferrina, también nuestro paciente va a presentar anemia. Además, nuestros pacientes hacen hiperlipidemias, el colesterol está aumentado. ¿Por qué? Porque el hígado en su afán de querer aumentar la síntesis de albúmina, entonces aumenta la síntesis hepática de lipoproteínas, disminuyendo la actividad de la proteína lipasa por una pérdida urinaria de su enzima estimuladora, que es la alfa-ácido-glucoproteína, por lo tanto el LDL y el VLDL van a estar aumentados. O sea, triglicéridos, colesterol están aumentados. Ahí también pidiendo a nuestro paciente pruebas funcionales hepáticas, o sea, pidiendo el colesterol, las transaminasas, los triglicéridos, vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre el nefrótico y el nefrítico. Entonces, hay hiperlipidemia. En el síndrome nefrótico hay. Bueno, hay una clasificación histopatológica del síndrome nefrótico donde podemos ver que hay lesión de cambios mínimos, hay proliferación mesangial difusa, esclerosis focal y segmentaria. También corresponden a un síndrome nefrótico las glomerulonefritis membranoproliferativas y las glomerulopatías membranosas. Esa es la clasificación histológica del síndrome nefrótico, o sea que cuando se pide una biopsia renal, porque no sabes si es un nefrítico o es un nefrótico, te van a decir, sí, es un nefrótico a cambios mínimos, ¿ya? Y también el síndrome nefrótico tiene una clasificación clínica. Son corticosensibles, son corticoresistentes, hay recaídas frecuentes, son corticodependientes y también hay respondedores tardíos. Y esta clasificación clínica obviamente se la realiza cuando el paciente ya realiza tratamiento. Ya con el tratamiento se puede ver. Si el paciente es corticosensible, si es corticoresistente o a pesar de haber cortado ya el antibiótico, el paciente tiene recaída, o no se le puede cortar el antibiótico, o digo el corticoide es corticodependiente, o le das el tratamiento en un tiempo determinado, pero no responde. Entonces requiere más tiempo, es un respondedor tardío. Si se dan cuenta, el síndrome nefrótico es como una enfermedad autoinmune, porque es el mismo cuerpo que sufre una clonación de los linfocitos T, y es esto en realidad lo que va a producir una alteración a nivel de la membrana glomerular. ¿No es cierto? Hay un daño a nivel de la membrana glomerular, pero es una reacción autoinmune. Esa es la razón de por qué se usa corticoides en el síndrome nefrótico. En la glomerulonefritis no usamos corticoides. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a solicitar en nuestro paciente que nosotros sospechamos que es un síndrome nefrótico? Hay que hacerle un examen general de orina, vamos a pedir una proteinuria de 24 horas, ya vamos a pedir albúmina, en el hemograma vamos a pedir albúmina, hay que pedir lípidos, hay que pedir pruebas funcionales renales, vamos a pedir electrolitos, hay que pedir complemento sérico porque hay que hacer diagnóstico diferencial con la glomerulonefritis, hay que solicitar una radiografía de tórax, una ecografía renal, las inmunoglobulinas y la biopsia renal. ¿Ya? ¿Cuándo está indicado la biopsia renal? La biopsia renal está indicado antes de iniciar el tratamiento,
en menores de 1 año, en mayores de 12 años, cuando el complemento está bajo, cuando hay una insuficiencia renal, cuando hay antecedentes de nefritis familiar, ¿ya? Cuando hay antecedentes de una enfermedad renal previa, cuando se tiene una hematuria macroscópica, y después del tratamiento, cuando hay corticoresistencia, corticodependencia, cuando hay recaídas frecuentes o cuando hay un deterioro progresivo de la función renal. ¿Cuál es el tratamiento de un síndrome nefrótico? Y el tratamiento del síndrome nefrótico es hospitalizar al paciente, tiene que tener una dieta, hay que limitar la actividad, hay que ver cómo está su carnet de vacunas, hay que iniciar antibiótico porque no se olviden que se eliminan las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces son propensos a infecciones. Muchas veces usamos albúmina y diuréticos y también antihipertensivos. Tratamiento específico para un síndrome nefrótico, pues es el corticoide. Se utiliza la prednisolona a 60 miligramos metro cuadrado día o 2 miligramos kilo día en 3 dosis diarias, máximo 80 miligramos días de 4 a 6 semanas. ¿Ya? Y se va disminuyendo la dosis cada 2 meses en 0,5 hasta su total suspensión. Pero hay pacientes que suspenden y en menos de 2 semanas vuelven a requerir el corticoide, ¿no? Entonces son pacientes que pueden ser corticoresistentes o corticodependientes. Entonces se dependerá para ver cómo se puede manejar. Hay chicos que han llegado a usar la ciclofosfamida, el clorambucil y la ciclosporina, que son agentes alquilantes también para el tratamiento, ¿no? Entonces, eso en relación al síndrome nefrótico, hay que hacer un buen diagnóstico porque el tratamiento es diferente. En el síndrome nefrótico y en el síndrome nefrítico es diferente. Entonces, ya con una proteinuria obviamente de 24 horas ya tenemos idea de cuánto se está perdiendo y obviamente nuestros pacientes hacen hiperlipidemias, entonces colesterol, triglicéridos están aumentados. Se puede hacer un diagnóstico obviamente diferencial, se puede, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes con síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, se hace el manejo inicial, se hace un manejo ambulatorio cuando el paciente pues no está dematizado y podemos controlar la presión arterial en casa. Se puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero obviamente con referencia al nefrólogo pediatra. Y en el caso del síndrome nefrótico, lo hace el nefrólogo pediatra el tratamiento, porque si el chico se hospitaliza, obviamente ustedes como médicos generales pueden tener un paciente que tiene hematuria, tiene hipertensión, tiene oliguria, tiene edemas y puede entrar como, tiene antecedente de infección en la garganta o en la piel, como un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis post-estreptocócica. Puede entrar así y ustedes hacen un manejo inicial. Y obviamente van a llamar al pediatra para valoración por pediatría y el pediatra ya va a hacer un manejo más fino de líquidos si quieren, va a restringir sal, va a indicar diuréticos, pero también va a pedir un manejo por nefropediatría. Entonces, es importante reconocer a los pacientes si es nefrítico o nefrótico por el manejo inicial que se va a hacer con el mismo pacientito. Obviamente, si estamos sospechando de un nefrótico, y obviamente vamos a determinar lo que es la albúmina, porque estos chicos hacen una hipoalbuminemia por la eliminación pues masiva de proteinuria. Estos chicos hacen proteinurias masivas y hay que determinar, ¿no? Hay valores más de 3 gramos, ya es un rango nefrótico, por ejemplo. Entonces, por eso se determina la proteinuria en 24 horas. Son pacientes que son manejados definitivamente por el nefrólogo. Eso en relación a la glomerulonefritis y al síndrome nefrótico. Si tienen alguna pregunta, chicos. ¿No tienen ninguna pregunta?
Hola. ¿Siguen ahí? Hola. Sí, Doc. Ay, más bien pensé que el internet estaba otra vez una pena. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ujú. Entonces, Chao. Qué divertido. no, todavía no es chao, amigo, es temprano. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Chao, dice. Quiere ir a tomar un tecito. Un sanduchito quieres ir a tomar, a comer. Nuestra clase es hasta las 8:30. ¿Y qué horas son? Las 8 menos. Hoy son las 7:44, amigo. Ni siquiera las 8 menos cuarto. A ver, unos 5 minutitos de receso. A la vuelta vamos a hablar de lo que es el asma. Vayan a tomar un cafecito. Son las 7:45. A las 50. O vayan a tomar su tecito al lado de su computadorita.
Les pregunto